Muchas bendiciones para todos en este día. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo le estamos dando la bienvenida a este tiempo, a la escuela dominical. Damos gracias a Dios por usted que está aquí, usted que se conecta con nosotros. Bendecimos nuestra familia pastoral también en este día y queremos invitarle, vamos a estar haciendo lectura en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante. Si usted lo encontró, puede decir amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Oramos en este día y le decimos: Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Padre, en esta hora te queremos pedir que sea su palabra la que en este día hable a nuestra vida. Espíritu Santo, te invitamos de una manera especial que sea usted guiándonos en este tiempo, que tengamos nuestros oídos, nuestro corazón dispuesto a atender tu palabra, Señor. Dios, que tu palabra nos limpie en este día, Señor. Que ella no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Señor, hoy te damos gracias porque sabemos que tú eres Dios fiel. Señor, gracias porque tu consejo permanece para siempre. Gracias te damos en esta hora, Espíritu Santo, porque creemos que donde está su presencia hay libertad, y en este día creemos que hay libertad en nuestra vida en el nombre de Jesús. A ti sea dada la gloria, hoy y siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos mirar que David era hijo menor de una familia. David conocemos que era pastor de ovejas y era músico también, pero Dios en su momento lo escogió para ser el segundo rey de Israel. Encontramos así que la Escritura nos habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también encontramos que hay como algo, hay un episodio, hay una mancha en la vida de David. Y sin darse cuenta, David le falla al Señor, y encontramos que cuando él se siente confrontado con el pecado, la angustia se toma su vida y él clama al Señor para recibir el perdón de sus pecados, porque él sabía que había pecado contra el Señor. Amén. Entonces David, si leemos un poco más el capítulo anterior, segunda de Samuel capítulo 11, vamos a encontrar entonces el pecado que cometió David. David cometió pecado de adulterio y lo hizo con una mujer llamada Betsabé, la esposa de un hombre que estaba a su servicio, que se llamaba Urías Eteo. Y luego, no contento con esto, luego hizo poner a Urías, el marido de Betsabé, al frente de la batalla para que fuera muerto en ese lugar. Eso es lo que podemos leer en todo el capítulo 11. Pero también dice, finalizando este capítulo, allí en el verso 27, nos dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo lo que hizo David
el pecado cometido fue desagradable ante los ojos de Dios. Así que leemos entonces desde el verso 1 del capítulo 12 que Jehová envió ¿a quién? A Natán. Natán el profeta lo envió. Pasado un tiempo, David no reconoció que había pecado. Entonces por un tiempo el Señor esperaba que David le reconociera su falta, pero no fue así. Entonces Dios envió a Natán para hablar con David. Pidió entonces Natán una audiencia con el rey. Siendo ya David rey, es que acontece este pasaje. Y Natán, de manera muy inteligente, de manera muy sagaz, vemos que Natán le plantea este asunto al rey contándole una parábola, porque las parábolas también eran conocidas por el pueblo de Israel y encontramos diferentes episodios en el Antiguo Testamento que se relata así. Entonces lo que acabamos de leer hasta el versículo 4, vemos que nos está relatando una parábola. Y cuando David escucha de manera muy atenta, dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿De qué hombre estaba hablando? Natán le está refiriendo una situación y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y es que la función de las parábolas es hacer que la persona que las escuche se involucre en ella. Y David sintió enojo, David se molestó en gran manera y dijo que la persona que había cometido este acto debía y era merecedor de la muerte y tenía que pagar 4 veces entonces el valor de la oveja. Pero esto, seguimos leyendo y dice desde el versículo 7, entonces dijo Natán a David. Natán tenía que ser muy valiente, ¿verdad? Con valentía Natán declara. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, dice el versículo 13, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Y podemos mirar que después que llega Natán y confronta el pecado del rey David, este hombre reconoció, dice en el versículo 13, pequé contra Jehová. Porque David pudo negarse de la acusación que estaba haciendo el profeta, pero decidió admitirlo. Pudo darse cuenta entonces, solo hasta ese punto pudo entender la gravedad. David entendió que era grave su pecado delante del Señor. Y sabía David que había pecado contra Jehová de los ejércitos. Y algo muy interesante es que cuando usted y yo somos confrontados por la palabra, y si llegamos a tener y tenemos un corazón sensible
a la voz del Señor, vamos a ser limpiados por la palabra. La palabra nos limpia cada día más y podemos mirar que la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor, dice la Escritura en Hebreos 4, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, dice la Escritura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces David se confronta con la palabra del Señor. David está allí y él reconoce su pecado, pero muchas veces entendemos y leemos también en la palabra que aunque Dios en cierto momento declaró el pecado a la nación de Israel, a personas específicas, ellos se molestaban cuando eran confrontados con la palabra, y esto sucedía por la dureza del corazón. Entendemos que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Era un hombre que se preocupaba y era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Y aunque hubo una falla, hubo un pecado que David cometió, la palabra lo confrontó y él asume la culpa. Pero miramos que Jesús, cuando empieza a predicar de manera pública, la Escritura nos habla y nos cuenta en Marcos capítulo 4 que Jesús con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas, dice la Escritura, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y Jesús hablaba por parábolas y esto era porque muchos escuchaban la palabra y no la podían entender por la dureza del corazón. Pero vemos en David que es un hombre que entendió que ciertamente se había revelado en contra de Dios, el pecado era grave y muchas veces el endurecimiento del corazón, y podemos mirar que era el motivo por el cual Jesús hablaba en parábolas. Y somos bienaventurados, dice la Escritura, cuando escuchamos la palabra de Dios y la guardamos. Dios quiere que tengamos un corazón, un oído sensible a su voz y podamos guardar la palabra. David entonces, dice la Escritura, que confiesa su pecado. David entonces dice a Natán el profeta en el versículo 13, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Y en ese momento en que David reconoce que su falta era grave, que lo que había hecho había desagradado al Señor, David entonces confiesa su pecado. David comprende la gravedad, las consecuencias, porque iba a venir una consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. Y por eso escribe David uno de los salmos de pronto más conocidos, y leemos así en el Salmos capítulo 51. Yo quiero que usted me acompañe en esta mañana. Leemos, y este es el trasfondo del Salmo 51. David cuando es confrontado, David cuando reconoce su pecado, él empieza a escribir y declara la Escritura desde el verso 1. Dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y después de la reprensión hecha por el Señor a través del profeta, lo primero que pide David a Dios es misericordia. David clama por misericordia, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento no nos excusamos. David no encubrió su falta.
David la reconoció y David pedía misericordia al Señor, porque muchas veces nos llenamos de excusas, de argumentos y le decimos al Señor, no fue mi culpa, fue culpa de alguien más. Si miramos cuando Adán y Eva pecan contra el Señor, vemos que la mujer le echa la culpa a la serpiente y el hombre le echa la culpa a la mujer. Cada uno se excusa, pero vemos que cuando hay un verdadero arrepentimiento no nos excusamos delante del Señor, ni nos encargamos de señalar a otros. Reconocemos el pecado, reconocemos la maldad y lo que sí hacemos es clamar a Dios como lo hizo este hombre. Y David clamaba por misericordia y es lo que el Señor quiere en este día. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la palabra nos habla en Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces David reconoce y dice, fui yo. Porque un verdadero arrepentimiento, cuando es de corazón y no de palabras, porque hoy le podemos decir al Señor, perdóname, pero realmente en nuestro corazón no hay la mínima intención. No se trata de remordimiento, porque el arrepentimiento no lo podemos traducir en remordimiento. Fue porque alguien me descubrió, fue porque alguien me vio, porque me sentí mal. Cuando usted y yo nos arrepentimos verdaderamente, nos volvemos de nuestro mal camino, de donde estábamos. Por eso el Señor nos dice que debemos dejar, el impío tiene que dejar su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y vemos la actitud de David cuando escribe este salmo. Se volvió en arrepentimiento al Señor. Se volvió a Él, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque pedir perdón, arrepentirme, no es porque me vieron, sino como algo que duele por haber ofendido al Señor. David sabía que había ofendido a Dios y por eso clama por misericordia. Y sigue diciendo la palabra, versículo 2 del Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo, ¿qué dice la palabra? Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David clama entonces y le dice al Señor, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Señor, quiero quedar limpio. Cuando de pronto usted derrama algo sobre un vestido, viene una mancha, usted no lava esa prenda como lava el resto de prendas. Usted se esfuerza y de pronto utiliza todo tipo de productos para quitar esa mancha. Y se esfuerza y la deja en remojo e insiste hasta que la mancha haya desaparecido. Y era lo que David sentía. David sentía y se dolía por haber ofendido al Señor y le decía, Señor, lávame, pero lávame más y más de mi maldad. Quita toda mancha de mi pecado, de lo que he causado, Señor, límpiame. Y David no habla y no señala a otros. Él sabía que él había cometido este pecado delante del Señor. Y lo dice en el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque David no se excusa. No era culpa de Urías. No era culpa de Betsabé. No era culpa.
el único culpable era David y lo reconoce. No hay culpable más que nosotros mismos por el pecado, porque sabe, el pecado es un asunto personal entre usted y el Señor, y es usted y soy yo los que debemos reconocer nuestros pecados, nuestra falta, porque yo reconozco y David reconocía que había pecado contra el Señor. Y después que Natán lo confronta, una vez que se arrepintió, ¿sabe qué hace el Señor? Dios lo perdonó porque había un arrepentimiento genuino. Había un arrepentimiento sincero. Porque David expresa en el versículo 13 de 2 de Samuel: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: el Señor te ha perdonado, porque cuando reconocemos el pecado y nos arrepentimos y nos apartamos, el Señor está dispuesto a perdonarnos, porque el Señor es amplio en misericordia. Y le dice: Señor, yo he pecado, pero el Señor le dice por medio de Natán: el Señor te ha perdonado tu pecado y no morirás. Él sabía que era digno de morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna mediante y por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. No morirás. Y David, al escuchar las palabras, sabía que había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Él reconocía que lo que el profeta le había declarado era toda la verdad. Y era justo y era merecedor de muerte, pero el Señor perdonó su pecado. Y le dice: no morirás. Cuando pecamos, sí, muchos resultan afectados. Urías resultó afectado. Urías murió. Betsabé también cometió pecado. Era una mujer adúltera. Pero David entendió que la principal ofensa era contra Dios, y por eso dice: contra ti solo he pecado. Amén. Qué confesión, cuánto dolor habían en estas palabras. De verdad que David se dolía por haber hecho lo malo delante del Señor. Y dice la palabra en el versículo 5 del Salmo 51: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en medio de esta oración, en medio de este clamor, David puede entender y comprender. Y hay una revelación en este día. Y David entendía que así como 1000 años después, el apóstol Pablo iba a escribir a la iglesia en Roma: por cuanto todos pecaron, porque el pecado, y podemos mirar que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Hay una naturaleza en el ser humano que viene desde los primeros padres, desde Adán y Eva. Y David pudo entender, pero dice la palabra en Romanos 3, por cuanto todos pecaron, y David lo entendió en ese momento. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y David oraba y reconocía su falta. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice el versículo 6, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios se agrada cuando usted y yo nos acercamos con sinceridad delante de Él. ¿Qué está oculto a los ojos del Señor? Todo está al descubierto. Es como la luz al mediodía. Nada se puede ocultar. Delante del Señor estamos al desnudo. Y dice la palabra que he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y es en la presencia de Dios donde usted y yo debemos reconocer que le hemos fallado. Debemos acercarnos con sinceridad, con total transparencia ante la presencia de Dios. Y dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y vemos que el hisopo
simboliza la limpieza. El hisopo encontramos en la Escritura. La primera vez que se menciona el hisopo en la palabra está en Éxodo capítulo 12, versículo 22, cuando se celebra la primera Pascua. Y la orden del Señor era que el pueblo que estaba cautivo en Egipto celebrara la Pascua. Esta iba a ser la última señal que iba a ser allí en tierra de Egipto. Y dice la palabra en Éxodo 12, 22, y tomando un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Amén. Entonces el hisopo era una planta. El hisopo era algo que utilizaban en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes también lo usaban, esta planta, para rociar agua, para rociar sangre sobre una persona de pronto que ceremonialmente estaba contaminada, sobre un leproso o alguien que había tocado un cuerpo muerto. Para eso utilizaban esta planta. Y el manojo de hisopo tenía que ser tomado y untado con la sangre, y tenían que marcar las casas de los israelitas que estaban en Egipto. Y dice que ellos tenían que cubrirla, el dindel de la puerta, los postes. Y miramos que era tanto el clamor de David, que David le está diciendo: necesito ser purificado de toda inmundicia, porque era el símbolo que representaba el hisopo. Pero también podemos mirar que cuando la palabra nos habla de esta planta, el último pasaje también donde encontramos el hisopo, aparece allí cuando Cristo está en la cruz. Dice Juan capítulo 19, verso 28. Después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y Jesús, estando en la cruz, luego de haber sido golpeado, azotado, sentía un dolor profundo. Él, estando allí en la cruz, clamó y dijo: tengo sed. Y sigue diciendo en el versículo 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús en la cruz, cargando nuestros pecados, recibió el vinagre, dice la palabra, a través de una rama de hisopo. Y al igual que se celebró la primera Pascua y se utiliza el hisopo, Jesús derramando su sangre, podemos mirar para expiación de los pecados. Vemos que el último uso que encontramos en la Biblia, que está en la cruz, nos da a entender que Cristo quitó la necesidad de un uso ceremonial de esta planta, de este hisopo, para purificación. Y hoy entendemos que el sacrificio hecho por Jesús en la cruz es la única manera, la única forma de usted y yo recibir purificación, de ser limpiados por nuestros pecados. Somos limpiados por medio del sacrificio de Cristo. Y David decía al Señor: purifícame con hisopo, límpiame por dentro, límpiame por fuera. Mi vida está contaminada, pero necesito que tú me limpies. Le está diciendo David al Señor: purifícame más. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ciertamente David le decía al Señor, límpiame, limpia mi interior, limpia mis pensamientos. Y qué bueno es que en este día le podamos decir al Señor, límpiame. Crea en mí un corazón limpio, porque los limpios de corazón veremos al Señor, dice la palabra. Renueva un espíritu recto dentro de mí, porque una mente desocupada es el terreno ideal para que el pecado germine. David, por estar allí en el balcón, vio lo que no tenía que mirar y a causa de ello pecó. Por ello usted y yo debemos llenar cada día nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos ocupados en lo que realmente edifica, vamos a huir, no vamos a ser presa fácil del pecado. Y David le decía al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y qué oración tan sincera hizo David. Todo este salmo es una oración transparente delante del Señor. Se presenta sin argumentos y sin excusa. David clama por misericordia, para que Dios le limpie del pecado, para que Dios lo restaure, para que Dios vuelva el gozo de su salvación, dice el versículo 12. Porque cuando nosotros pecamos, contritamos al Espíritu Santo. En David pasaba algo, y era que eran pocos los que tenían el Espíritu Santo. Y David sabía que el Señor podía quitar su Espíritu Santo, así como lo había hecho con Saúl. Pero hoy usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y podemos, ¿sabe? No que el Señor nos va a quitar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello. Es el sello de compra de que hemos sido redimidos por Cristo. Pero cuando usted y yo pecamos, contritamos al Espíritu Santo. Y no debemos descuidar ni pasar por alto que somos templo del Espíritu Santo. Y debemos en este día discernir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso cada día debemos cuidarnos y debemos clamar al Señor por limpieza, para que Dios perdone nuestros pecados. Y somos perdonados hoy por medio del sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Así que a partir de hoy nuestra oración pidiendo perdón no debe ser superficial. Señor, perdóname por si algo yo te he fallado. No, ser sinceros delante del Señor, así como lo fue David. David reconoció que él había pecado y le decía, Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad. Y hoy le podemos decir al Señor, Padre, perdóname por mis pecados, que sea la sangre preciosa de Cristo la que me limpie, que sea el sacrificio de Cristo, porque usted y yo somos justificados ante el Padre. Hemos hallado y somos justificados por medio de lo que Cristo hizo. Cristo cargó el pecado de la humanidad, y por lo que Cristo hizo, hoy usted y yo recibimos perdón de pecado. El Señor es amplio en perdonar, así como dicen en Isaías, Dios tiene misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero Dios, si usted y yo no confesamos el pecado, Dios no nos va a perdonar. Tenemos un Dios amplio en perdonar. Pero es necesario que usted y yo reconozcamos la falta y nos apartemos. Porque una cosa es decirle, Señor, perdóname, y volver a incidir en lo mismo. David no se registra a partir de ese momento que le haya fallado al Señor. Él corrigió su andar, se volvió de su mal camino. Por eso la palabra también hoy nos invita a que dejemos, y dice la palabra, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. David se volvió a Jehová de todo corazón. David le decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y el complemento del Salmo 51 es el Salmo 32.
y lo podemos leer también en casa. Y qué importante es mirar la sinceridad con la cual nos acercamos al Señor. Un verdadero arrepentimiento es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y Dios es amplio en perdonar. Amén. Así que yo le invito, vamos a estar todos en pie. Damos gracias al Señor en este día por su palabra. Dios es bueno. Tenemos un Dios que nos perdona, pero Dios perdona a aquel que realmente se arrepiente. Dios está dispuesto a pasar por alto la ofensa, pero es necesario que usted y yo nos podamos volver al Señor. No nos excusemos delante del Señor, no nos llenemos de argumentos, porque Dios es un Dios de justicia. Dios no contenderá para siempre, dice el Salmo 103, un hombre que entendió de la misericordia del Señor. Dice que Dios es compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú quieres que venga a nuestra vida el gozo de tu salvación, Señor. David se acercó con sinceridad delante de ti, clamaba por misericordia y te decía, Señor, lávame. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hoy te pedimos, Señor, que nos limpies. Que nos limpies en el nombre de Jesús. Porque hay un mediador, alguien que va delante de ti y se llama Jesucristo. Señor, y hoy por medio de la obra de Cristo, pedimos que nos perdones. Pedimos que nos limpies, Señor, cada día más. Padre, ayúdanos, examina nuestro corazón, Padre, en este día. Encamínanos en tu verdad, Señor. Padre, haznos entender, Señor, que hemos fallado, Padre, y que podamos reconocerlo y apartarnos del mal. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Bendigo cada persona que está allí conectada. Señor, oro para que sea usted obrando en medio de su vida. Señor, así como vino restauración a la vida de David, oramos en este día por restauración, por sanidad, para que usted consuele los corazones, Señor, quebrantados en este día. Oramos, Señor, para que usted se levante a favor de las familias. Gracias te damos, Dios, en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más.